Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 18. Hoy está una persona que nos ha acompañado siempre, ustedes ya lo conocen muy bien. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Bien, sí, aquí estoy. Qué bien, queda para recopilatorio de saludos de Germán. ¿Cómo está? Aquí estoy, gracias. Aquí estoy. Aquí estoy, sigo con producción. Bueno, de nuevo hemos tenido dos invitados en los últimos dos podcasts muy interesantes, ¿no? Los dos nos han hablado de una perspectiva filosófica súper chévere. Los que no lo han visto, los invitamos a ver el capítulo 17 y 16, donde justo coincidió que los dos son filósofos. Intentaremos tenerlos de nuevo, obviamente dependemos también de ellos. Pero qué buena conversación, no sé, me gusta mucho. ¿Qué opino de esta última? Yo le estaba comentando un poquito fuera del podcast esto, ¿no? Que es muy interesante ver esta perspectiva filosófica. El capítulo anterior, de pronto para los que no lo vieron, se trataba del yo, y ver el yo de esta perspectiva filosófica con estas tres, Sergio nos daba tres perspectivas, que era la sustancial, la funcional y la procesual, creo que lo llamaba. Procesual, sí. Ver esas tres perspectivas es súper interesante, o sea, no las conocía, no las había visto. De la sustancial por ahí medio había leído algo, pero nada, súper interesante ver este concepto desde esta perspectiva, de ver cómo armar, cómo estructurar, cómo analizar todo, ¿no? Sí, la funcional, digamos, está muy inscrita a lo que hablábamos de Ginás, ¿no? Está como muy cercana, ¿no? Digamos que Ginás como es como que mejor la aborda, ¿no? Y creo que supongo que en las ciencias naturales es la forma en que se aborda el yo, ¿no? Como ese Sí, concepto como funcional. que en el transcurso de ese podcast lo hablábamos. Y yo le decía, bueno, al final como la que más con la que más me siento identificado, o sea, como que en la que más me siento atraído, que me gusta más, pues esta funcional, porque al final es la que tiene que ver, como lo dije en ese capítulo, y lo he dicho en otros capítulos, y es que bien, Sergio sabe, usted sabe, ya si nos han escuchado, creo que ya son 18 capítulos, ya más o menos pueden ver que pues me gusta inclinar muchísimo por la perspectiva científica, ya que desde la perspectiva científica pienso yo, siento yo que se puede entender muy bien el mundo, el universo, lo que nos rodea, la tecnología, un montón de cosas. Entonces siento que esta perspectiva desde la filosofía que lo explicaba como la parte funcional, pienso que es como la que más se adecua con esta parte, con la parte más científica de las ciencias naturales. Claro, y es la que realmente con la que más se ha podido experimentar, con la que sí se ha podido traer datos, o sea, se ha podido contrastar con un método científico. Quizá, por ejemplo, la que él habla procesual, esa puede ser más complicada porque si hablamos, está muy implicada en la cuestión del proyecto de vida y de cuestiones que son un poco más difíciles pues de como determinar en forma con datos experimentales. Es más difícil como demostrar que existe alguna forma, ¿sí? A mí, como lo nombré en ese mismo capítulo, me impresionó mucho esa parte del proyecto. No me impresionó, sino me pareció muy interesante. Porque, ¿sabe con qué lo relacioné? Que justo lo hablamos en el capítulo anterior, para la gente que no lo ha Sí. visto, para que vea el capítulo 16, ¿no? 16, que fue con la parte que hablamos del propósito de vida. Me Uh -huh. pareció como que armarlo del capítulo 16 que hablamos del propósito de vida y lo del capítulo 17 que hablamos sobre yo como un proyecto, se pueden unir ese par de teorías. Ahorita estoy acá improvisando sobre la marcha, pero Pero sería interesante porque pero espere el armo, que sería perdona y que le interrumpa, Germán, que sería como unir este Ikigai o este propósito de vida, ese proyecto, o lo que él planteaba, Jorge planteaba como las metas, que usted establecía que él simplemente, él dijo, para mí simplemente son metas, y ver esa perspectiva del yo como un proyecto de vida, como un proyecto en el que se tiene que trabajar, se tiene que construir y se tiene que llevar hacia algún lado, puede haber como una asimilación hacer una fusión de todas. Se puede clasificar por metas para llegar a a un propósito de vida dividido o modelado, explicado a través del Ikigai, pero tomando ese yo, pues, tomando el yo personal como un proyecto de vida para cumplir ese Ikigai a través de metas. ¡Guau! Uní todo. ¡Guau! ¿Qué opina, Germán? Pero la cuestión Perdón que le que me interrumpa. pareció interesante, que la vi planteada diferente, pues si vemos el capítulo anterior con lo que plantea Sergio y el capítulo anterior a ese, donde realmente ellos, aunque ambos son filósofos, cada uno lo plantea de forma diferente, porque, digamos, en lo que plantea Sergio, él como que propone mucho que el propósito de vida es lo que finalmente hace que ese yo se manifieste y que
que lleve a cabo como un proyecto que sea acorde con lo que la persona quiere y con lo que se espera, le espera la sociedad y los otros que sea, ¿no? Pero digamos que lo que planteaba esta persona en el Jorge. capítulo 16, ¿sí? Él sí plantea como que no, o sea, que eso no, como que el propósito de vida no es tan necesario, ¿no? Le dice como lo único que tenemos que hacer es existir. Entonces es muy raro porque si ves son dos filósofos, pero cada uno lo ve de forma muy distinta, ¿no? Sí, Entonces, eso está interesante, es que yo lo vi desde tratar de unir toda una teoría, pero sí se puede ver desde la perspectiva de la separación. o sea, de alguna forma ambos tienen en cierta parte razón, porque digamos que las dos podrían en cierta forma ser válidas, ¿no? En el sentido de que, sí, claro, uno lo ve de forma más trascendente, pero eso no implica que sea necesaria la trascendencia, que es lo que planteaba, no recuerdo el nombre la Jorge, persona con la que hablamos, Jorge, él Jorge. lo planteaba diferente, ¿no? Como, no la trascendente, lo trascendente puede ser importante, pero eso no es necesario para digamos, para existir, ¿no? Algo prácticamente así se plantea. Entonces es interesante porque, pues, claro, le da una perspectiva de que sí es necesario lo trascendente, pero eso no implica que no se pueda existir sin él. Sí, no, igual se lo planteé en el mismo capítulo 16 a Jorge y fue cuando yo le dije, pero él dice, hay que vivir para existir. Y yo mismo le dije en ese propio capítulo, le dije, pero es que me parece súper peligroso vivir para existir, porque precisamente eso es lo que pudiera conllevar a una depresión. Porque si yo vivo para existir, es decir, si solo como, bebo y poco más, ¿no? Quizás trabajo y ya, y pago mi agua y pago mi luz pareciera una existencia muy vacía, muy simple, y él dice, no, no, es que hay que vivir para existir. Y quizá lo entiendo desde la perspectiva de él, que por ejemplo, él a través de su ceguera, quizás lo hizo así, es decir, yo vivo para existir, pero quizás porque hay una dificultad, pienso yo, no, ahorita voy a aquí inventar, a través de esa dificultad pueda concentrarse en vivir y en los otros aspectos de la vida, que muy bien lo explicaba, ¿no? En todos los otros aspectos de la vida, no concentrarme en la ceguera y de ahí ya, y como que puedo proseguir en mi vida, ¿no? Hay una perspectiva ahí que creo que antes que no, la han planteado es, usted no puede pretender que su vida tiene sentido solamente cuando casi que esté haciendo su propósito de vida como tal. Su vida tiene que tener sentido en la misma experiencia, o sea, usted tiene que estar disfrutando y ser feliz existiendo ya, ¿no? O sea, no puede esperar a que cumpla sus metas para ser feliz. Y creo que a Pues veces lo plantean así. O sea, que no puede pensar de que solo hasta que mi vida tenga propósito puedo ser feliz, o sea, puedo disfrutar. O sea, es lo que le estaba planteando que parece interesante, es hay que ser feliz ya, o sea, hay que empezar a darle sentido a su vida ya, o sea, experimentando lo que está experimentando. No esperar a que su vida tenga un propósito para empezar a, como en cierta manera, a vivir plenamente. Es algo que sí capta lo que trataba de transmitir Jorge. sí, es muy interesante, pero vamos, o sea, pongámonos filosóficos y aquí va un problema. ¿Qué es la felicidad? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Pues yo lo veo la Porque yo me felicidad lo como un pregunto a toda estado hora. temporal, un estado temporal que ocurre en un momento y ya y se difume y ya desaparece, pero es un estado temporal. Claro, Pero pero es si un usted, estado que se está como regenerando, que vuelve a ocurrir, que vuelve a ocurrir. claro, pero si usted dice que de pronto lo que concluye lo que decía Jorge era vivir para ser feliz, entonces vivir No para vivir para tener, ser feliz, digo, es sí, sí, usted dijo. empezar a ser feliz ya, o sea, no esperar a que su vida tenga propósito Sí, eso para lo dijo empezar a también, ser. eso lo dijo al comienzo, pero usted en algún momento dijo, claro, hay que estar viviendo para ser feliz en ese momento y desde ya. Pero ahí me gustaría plantear mucho la pregunta, ¿qué es ser feliz ya? ¿Con o sin propósito? Yo creo que se es feliz y se es triste. Eso lo tengo claro. Pero entonces, ¿qué es ser feliz sin propósito? Es prácticamente el disfrute de lo cotidiano, porque finalmente lo cotidiano es lo que se tiene. O sea, digamos, esas experiencias máximas donde, no sé, pasa algo que es soñado y que se ajusta a lo que su mente ha imaginado, ocurren eventualmente, pero muy posteriormente. Y hay la posibilidad de que no ocurran de esa forma o no ocurran. Por lo tanto, lo que tenemos es la cotidianidad, o sea que tenemos que empezar a buscar lo que él hablaba casi la motivación, como la emoción en la vida,
ya con lo que estamos experimentando, ¿no? O sea, es casi como darle sentido a lo cotidiano. Diría que es más o menos lo que, como la forma de ver esa, como esa de vivir plenamente o como lo que uno plantea de ser feliz ya, ¿no? Algo así. No, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es la contra que tengo? Y es que suena muy teórico, suena muy de escritorio. Eso es como cuando en la guerra hay una frase, algo así, no recuerdo muy bien, en la guerra unas fuerzas armadas dicen como, eso es una política de escritorio. Que una cosa es de escritorio, vayan, ataquen y vea, pero el que está ya en combate es el que tiene que ir a que le partan un brazo y que se le desaparezca y perder a sus amigos y disparar. Eso parece como un concepto de escritorio. Ahora, ¿a qué me refiero que parece un concepto de escritorio? Pues estoy de acuerdo, pero está muy difícil decirle a la gente que quizá nos está escuchando, decir, no, disfruten cada momento, vivan plenamente y con la cotidianidad. ¿Cómo? ¿Cómo logro, cómo llego a eso? ¿Cómo? Sí, o sea, pues, la cotidianidad, sí, pero que si me entiendes, como, porque yo también estoy de acuerdo. Y de nuevo, como muchos de ustedes ya saben que lo he dicho en muchos capítulos, sigo mucho a Yokoi Kenji, así que yo voy con la definición de felicidad que da él y dice, yo soy feliz cuando hago chichi. Y dice, esa es la felicidad. Decía, ¿quién cuando ha ido a que estoy para que no van a creer que es plagio? Esas son palabras de Yokoi Kenji. ¿Quién cuando va Eso al casi es baño? lo que le digo de la cotidianidad. Usted está disfrutando de ese evento cotidiano, ¿ya? Él O dice, sea, él no ¿quién cuando? necesita nada más. Él dice, ¿quién cuando va al baño, por ejemplo, y tiene una orinada súper grande y orina? Y todos decimos, ah, se siente como relajado, descansado. Él dice, eso, ahí, en ese punto está la felicidad. Está bien, ¿sí? Digamos que acá, como yo lo veo a través de lo que dice pues Yokoi Kenji, es muy, digamos, fisiológico, porque se puede expresar. Mientras que cuando se dice, listo, disfrute de la cotidianidad, ahí como le decimos lo que le digo a las personas que nos están escuchando, y lo que digo, estoy de acuerdo, no estoy diciendo que estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo, pero, o sea, el mensaje que se está llevando a la persona, ¿cuál es? Sí, sea feliz con la La cotidianidad. cuestión de, digamos que lo planteó también Jorge, es que, claro, el proyecto de vida se va construyendo, o sea, y se va cambiando. Por lo tanto, de todas maneras, digamos que no está tan, o sea, sí, usted lo define, pero puede ser que encuentre más adelante que no es este y lo vaya cambiando. O sea, esto implica que no hay la certeza de que el proyecto que usted ya, que se imaginó, sea finalmente el que era, ¿no? Digamos. Pero entonces, de todas maneras, en este proceso debe estar disfrutando lo que está haciendo. O sea, por eso sí creo que es importante que haya propósito, porque el propósito, digamos que usted no es como víctima de las circunstancias, sino usted sabe hacia dónde va y busca eso, y sueña con eso y se ilusiona con eso. Por lo tanto, en cierta manera, digamos, está viviendo en plenitud en el sentido de que esas ilusiones de alguna forma se están materializando de alguna forma, ¿no? Sin embargo, la cuestión con eso es que hay que combinar ambos, ¿no? O sea, lo que le quiero decir es que no hay vivir sin propósito, sino que claro, es importante el propósito, pero debe disfrutarse el trayecto, sino se puede desperdiciar la vida buscando estas grandes, pues, logros sin que finalmente se disfrute la vida en el proceso, ¿no? Pues yo desde la perspectiva de lo que es el Ikigai siempre, o sea, un poco lo que dice usted, yo siempre pienso que sí hay que tener, no hay que tener, ahí me equivoqué, pero sí sería bueno establecer un propósito de vida, porque es lo que hablábamos con Jorge, lo hablábamos los dos, y es decir, establecer un camino y una ruta que usted, por donde usted pueda caminar durante toda su vida, es como lo que llama la gente así románticamente de ver un horizonte, de ver un horizonte y caminar hacia allá. No sé qué me va a pasar, me van a pasar muchas cosas, pero me encanta este camino y quiero llegar a ese horizonte. Pienso que el propósito es muy importante para eso. Pienso yo, no todo esto son opiniones mías y perspectivas mías, que las personas que llegan a encontrar este propósito en cierta forma tienen una vida plena. No voy a decir feliz porque no este término de feliz, a veces no me gusta mucho, es por lo difícil no es porque no me guste, sino porque es muy difícil de explicarlo, pero sí que tiene una vida plena, porque él me decía, no, entonces si no hay propósito y una ama de casa, entonces no es sí, sí puede ser feliz y puede disfrutar su vida, puede tener una vida plena, y de hecho ese puede ser su propósito de vida, de hecho ese puede ser su propósito de vida, porque creo que él
entendió de mi mensaje o di a entender quizás que igual sí me acuerdo que sí lo dije unas 2 o 3 veces, que él decía el proyecto de grande es algo grande que quiera cambiar al mundo y todo, y no necesariamente. Ahí olvidé dar el ejemplo, fue una lástima no haberlo dado ahí, pero lo voy a dar acá, y es otro ejemplo que pone Yokoi Kenji, de nuevo, eso no son mis palabras, que es el ejemplo de un taxista. Él decía que siempre quería manejar, y siempre quería manejar, y siempre quería manejar, y decía que él trabajó, no sé si esto era real o no, creo que es real, y él trabajaba lo típico para una oficina, tenía un buen salario, tenía un tal, llegó donde la esposa y le dijo, hoy renunció, me voy. Dijo, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Se va a otra empresa, una empresa más grande, va a ganar más? Dijo, no, me compré un taxi, con lo de la liquidación, voy a manejar mi taxi porque toda mi vida soñé con manejar, siempre quise manejar, manejar fue mi sueño, disfruto, me encanta cuando manejo, manejar para mí es lo mejor, y creo que manejar es mi propósito de vida. Dijo, ok, pero entonces, es lo que dice Yoko Kenji, una cosa es manejar y otra cosa es manejar con propósito de vida. Él compró su taxi, lo arregló muy bonito por dentro, le puso revistas en los bolsillos de las partes traseras, puso una cantidad de música, en ese momento era con CDs, y le decía cuando se subía alguien, muy buenas tardes, bienvenido al mejor taxi de esta ciudad. Usted puede encontrar en la parte delantera revistas en información de farándula, en información técnica, en información de tal, información de ingeniería. Al otro lado puede encontrar un álbum, yo le puedo poner la música que usted quiera, que usted desee, solo diga en este momento, se la pongo. Si quiere, podemos tener una conversación. Si quiere estar en silencio, puede estar en silencio. Tome un agua para que disfrute este viaje hacia donde nos dirigimos. El cliente decía que se asustaba, decía, no, pero yo que cogí, yo no tengo plata yo no, para pagarle más. Dijo, no, 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 la carrera vale exactamente lo que vale, vale igual que todas las carreras y no hay ningún problema. Dijo, ok, y el sello Koikenji, él está manejando con propósito de vida, es decir, el propósito de vida no tiene que cambiar el mundo, como es que leí el ejemplo justo de Greenpeace, y esto claro que sí cambia el mundo. El otro ejemplo que él lo dijo, pero claro, como la conversación estaba un poco en tono de discusión, que igual discusión, pero siempre en términos pues de cada uno de sus puntos de vista, porque el otro ejemplo, él puso a Gandhi, y el otro ejemplo que pone Yokoi Kenji es Gandhi en propósito de vida, y fue el loco que comenzó a caminar y para acabar la guerra dijo yo voy a caminar. Y comenzó a caminar y comenzó a caminar y cuando miró ya habían 2 detrás de él y vamos a caminar porque quiero paz, porque quiero cambiar el mundo, porque es mi propósito de vida. Y habían 10, y habían 20, y habían 30, ahorita no me acuerdo de la cifra, pero llegaron al centro de la ciudad miles de personas y dijo vamos a abrazar a la gente, no vamos a con guerras, no vamos a abrazar y comenzó a abrazar y dijo pero ese señor flaquito, chiquitico, calvito, abrazando gente, ¿quién dijo que va para una guerra? Fue la revolución completa en India y hizo un cambio social tremendo. En fin, para terminar la historia del taxista, entonces alguna vez se subió una persona, él lo estaba atendiendo al mejor taxi del mundo, le gustó tanto el servicio que dijo, mire, llámeme, yo quiero que sea mi conductor personal, porque esta atención es increíble, y dijo, sí, sí, porque yo quiero manejar, me gusta manejar, me encanta manejar, y fue precisamente fue el conductor personal de él, era un empresario muy grande, él lo recomendaba a otros, les daban muy buenas propinas, incluso le compraban su traje, se lo regalaban, y dijo, wow, este es mi propósito de vida, estoy viendo mi propósito de vida y continúa con su propósito de vida. Que ese ejemplo me faltó decirlo con Jorge porque quizás él se llevó el mensaje que tenía que ser algo muy grande y por eso me puso el ejemplo del ama de casa. Entonces, si no es grande, no tiene ese propósito de vida. Yo le dije, sí, pues sí, sí, es un propósito de vida. No, y si usted lo, digamos, si su propósito de vida ser ama de casa, donde usted se entrega completamente y transforma a la otra persona y la convierte en una mejor persona, si hay un propósito, hay Ese es, algo grande que está implícito ahí. Lo que dice no es simplemente que le limpio los pañales y ya, yo lo educo, formo una persona muy buena y esta persona puede transformar el mundo y yo fui parte de esa transformación. y Entonces, ese sí, claro, hay un propósito ahí. exactamente, y ese era uno de las cosas que le quise transmitir, no recuerdo si lo transmití bien o no, pero es el tema de que una persona haciendo un propósito de vida es capaz de cambiar, pero esa parte sí la dije, que puede cambiar comunidades pequeñas, por lo menos. Y comunidades pequeñas es esta ama de casa que crió hijos ejemplares, personas de bien que aportan a la sociedad, que pudieron construir un proyecto de vida, no vamos a ver propósito de vida, pero por lo menos un proyecto de vida, que a su esposo lo apoyó en las buenas y en las malas y fue su apoyo emocional constante y su esposo también creció. Sí hay una transformación, que es lo que usted decía, sí hay una transformación social que... Porque es que hay detrás, exactamente es el punto, o sea, ella no es simplemente que quiere ser ama de casa, está transformando, porque su propósito de vida va más allá de eso, porque, digamos, si se simplifica el punto de que solo es ama de casa, no es que así como funciona, o sea, la ama de casa le está proporcionando una cantidad de cosas a los demás que los está transformando, les está permitiendo ser, por lo tanto, está transformando
indirectamente en muchas partes. Estas Ah, otras personas transforman porque esa posibilidad no las tienen todas las personas. creo que cuando hay un propósito de vida, y por eso una de las partes del Ikigai, si de pronto alguien está un poquito descontextualizado, pues puede mirar el capítulo 16. Igual aquí vamos a hacer algo rápido. Ikigai es una filosofía japonesa que habla sobre el propósito de vida. El propósito de vida es una conferencia completa que tiene Yokoi Kenji, así que yo lo aprendí de allí de Yokoi Kenji, pero pues Yokoi Kenji se basa en la filosofía japonesa. La filosofía japonesa llamada Ikigai. Ahora sí voy a decir, en una de las partes del Ikigai, precisamente cuando yo se las leía a Jorge decía, algo que necesita el mundo. Y creo que cuando usted combina esas cuatro partes, algo que necesita el mundo, lo que amas, lo que me apasiona y por lo que me pueden pagar, creo que tiene que haber un cambio social, así sea pequeñito, así sea a su grupo familiar, a sus amigos, a sus cercanos, a su barrio, a su comunidad, a su ciudad, a su país o al mundo, como en el caso de Greenpeace o Gandhi o etcétera. Pero creo que sí, y eso creo que es la esencia del propósito de vida o del Ikigai. Es lograr establecer y reunir tanto estas partes y como usted las ama, precisamente el Ikigai es algo que usted ama, como usted lo ama, como lo apasiona, como le encanta y además es bueno en ello, que es otra parte del Ikigai. O sea, una parte es lo que ama, y otra parte es que sea bueno en ello, porque ahí sí esta vez voy a parafrasear a otra persona que también admiro mucho, que es Odín Dupeirón. Entonces en esa conferencia dice, bueno, pero es que él le dice, yo quiero cantar, ¿no? Igual que el taxista, me encanta cantar, amo cantar. Entonces el profesor, no, pero es que usted no puede cantar. Pero es que amo cantar, a mí me encanta la ópera. Y dice, pues cómprese unos CDs y cómprese una música de ópera, porque él no tiene el registro, no le da para cantar, usted no puede cantar. Pero es que amo la música, pero es que me encanta. Es, bueno, prenda el radio, escuche música, pero usted no puede cantar. Entonces, parte del Ikigai dice es en lo que se es bueno, es lo que ama, lo que le apasiona, pero en lo que es bueno. Tiene que ser eso también, porque es de nuevo ese ejemplo. Amo cantar y quiero que mi pregunta sea, pero es que si el registro vos no le da, usted no puede cantar, entonces no, ese no puede ser su propósito, puede ser su hobby, puede ser su pasión, puede disfrutarlo, puede hacer cosas con él, pero usted no puede ser cantante porque no puede. Como decía ahorita en el capítulo anterior, perdón, como decía Sergio, no puede ser todo lo que usted quiera hacer, hay limitantes y ese es el proyecto del yo, ¿no? También entenderse a sí mismo y saber hacia dónde enfoca. Uy, güey, estamos Y claro, armando y una se teoría puede súper reenfocarlo de interesante. todas maneras, ¿no? O sea, si me gusta la ópera, pero no tengo el talento, no quiere decir que no pueda apasionarme por la ópera, pero no desde de ser un cantante. Puedo ser un promotor, ¿Cierto? puedo ser un narrador de la ópera, puedo ser Cierto. alguien que le da a la ópera la pasión y demuestra qué es la ópera y le hace que la ópera sea, digamos, tenga ese impulso que no tiene, porque hay Cierto. una persona que está tan apasionada que nos muestra una perspectiva que no vemos en la ópera y está transformando el mundo en ese momento, pero no es necesariamente con lo que pensó que podía ser, sino que se dio cuenta que a partir de sus posibilidades tendría que reenfocarlo en lo que sí puede ser. Ya, por ejemplo, cuando, ya eso lo dije como en el capítulo, el capítulo 5 del podcast, lo dije hace mucho, hace poco hice una investigación sobre periodismo, específicamente sobre periodismo científico, y ese es un ejemplo, que por ejemplo, pues haciendo esa investigación me di cuenta que, por ejemplo, hay muchísima gente que es aficionada a los deportes o al fútbol, pues, en mucha cantidad, obviamente por tema cultural y social en Latinoamérica, pues es muy, muy apasionado por el fútbol, bueno, mayor parte de Latinoamérica. Entonces había gente que era muy apasionada de lo que usted dice, quizás no pueda ser futbolista, quizás no tenga grandes habilidades deportivas, pero entonces me encontré con el periodismo deportivo. Hay gente que desde el periodismo deportivo encontrar su propósito de vida y disfrutar de su pasión por el fútbol, que es lo que le apasiona, que es por lo que le pueden pagar, que es, ¿cuál era la otra parte? Que tiene No, las habilidades, ¿no? claro, que tiene esas habilidades y que puede cambiar el mundo. Puede cambiar el mundo desde dar una definición deportiva o conceptos deportivos diferentes y puede cambiar la perspectiva de un par de personas, de tres, de lo que los escuchen, está bien. Y yo le decía a Jorge, no sé si quedó muy claro porque de nuevo estábamos un poquito en la discusión. No me acuerdo si la alcancé a decir, que a veces yo o en ocasiones pienso, o sea, puedo estar equivocado en ese momento de mi vida, pero quiero que el proyecto Gente Inteligente sea mi proyecto, mi propósito de vida. Quiero que sea porque, de nuevo, así como este periodista deportivo, a través de este podcast y a través de la gente que nos esté escuchando en este instante, que está recibiendo la información, la persona que sea que nos esté escuchando o viendo, pueda llevar un mensaje reflexivo de algo, o sea, una reflexión de perspectiva, de nueva perspectiva, nuevas formas de ver las cosas, tener en cuenta una perspectiva diferente a la de él,
no sé, o sea, que se ilusione, se emocione por leer, estudiar filosofía o leer o ver conceptos en ciencias naturales, o en fin, tengo también en el proyecto pensado invitar a otras personas que no sean de la filosofía, se lo ha comentado Germán, creo que lo comentamos en un podcast. Entonces sí siento que esto pudiera ser mi propósito de vida, o espero no estar equivocado, porque quizás me pasa como el cantante, ¿no? No, de pronto no puedo hacerlo bien, y yo juro que pues, lo hago súper bien y toda la gente, nada, está muy aburrido. Sí, claro. Exacto, es por eso es lo que él plantea lo que usted me plantea a veces de que puedo monetizar, o sea, estas cuestiones que parecen un poco frívolas, sí son necesarias porque finalmente usted tiene que evaluar eso, ¿no? Finalmente, como pasa con el cantante, tiene que decir si tengo las habilidades, si realmente llego a la gente, si me comunico correctamente y de alguna forma apasiona a la gente que quiera escucharme y que quiera, digamos, de alguna forma cambiar su perspectiva y que yo lo que yo le planteo, pues, bueno, voy a leer sobre eso porque es la forma en que me lo plantea, me doy cuenta que sería muy interesante conocerlo, o sea, ver si realmente tiene la posibilidad, ¿no? Porque finalmente usted, no, claro, usted tiene que ajustar su propósito de vida con la realidad, ¿no? O sea, no puede vivir de ilusiones tampoco, porque nada en Claro, ese esa. porque de pronto Jorge es que no sé por qué le impresionó, pero sí creo que le impresionó mucho. Según él, yo hablaba todo el tiempo de monetización. Y le apuesto que Jorge va a abrir un capítulo de teoría, va a abrir este, y va a decir, otra vez están hablando de monetización. Pero, pero es verdad, o sea, creo que abrió dos capítulos, justo los que hablamos de monetización, porque justo estoy hablando de la monetización, de la reestructuración del proyecto Gente Inteligente. La gente que ha escuchado todos los podcasts debe estar cansada de otra vez. Pero bueno, esta vez era porque creo que a Jorge le impresionó mucho porque él pensaba que yo estaba viendo o repitiendo el tema de la monetización porque era mi fin último, o que estaba haciendo este podcast, o que estaba haciendo algo del proyecto Gente Inteligente por el dinero. Pero a veces pasa, y obviamente sin ánimo de ofender o algo así, pero pasa que quizás si una persona no conoce la totalidad del proyecto o la totalidad de algo, y de pronto tiene una perspectiva y da su opinión con base en esa perspectiva, pues está equivocada. ¿Por qué? Porque yo llevo, mucha gente aquí lo sabe, yo llevo con el proyecto Gente Inteligente 11 años, desde que arranqué el proyecto Gente Inteligente, y los 11 años lo he hecho absolutamente gratis. Como yo le digo a todo el mundo, yo jamás he recibido un centavo por esto, un centavo de, no he recibido un centavo de dólar. Y en la moneda del país que nos están escuchando, que principalmente es México y Colombia, gracias México y Colombia por seguir el proyecto, ¿no? Y los otros países de Latinoamérica también, pero no sé, no he recibido un peso mexicano, un peso colombiano, un peso chileno, un peso argentino, no he recibido un solo peso de ninguna moneda por el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Siempre he tenido un trabajo formal, he estado trabajando, desde allí recibo o sea, por mi profesión, desde allí recibo, pues obviamente me puedo mantener, pero creo que sí, de pronto, sí, Jorge, porque allí pues no se lo dije, o sea, yo lo que traté de explicarles por qué él está diciendo la monetización, pues que abrió 3 videos y justo estamos hablando de la monetización, y justo va a hablar hola Jorge, esto va a abrir va a escucharnos hablar de la monetización, pero es eso, si ya conoce la perspectiva de que llevo 11 años es más de una década, o sea, todos los que nos estén escuchando, este Germán, quítese 10 años a su vida, es un montón de tiempo, es harto tiempo, o sea, en 10 años uno hace muchas cosas, yo pues los 10 años he estado constante, absolutamente constante, subiendo material de alguna manera al proyecto Gente Inteligente, ya sea como escritor en el blog, ya sea en memes o imágenes en Facebook, en Instagram, o aquí en el canal de YouTube, o bueno, aquí en el podcast, sé que nos está escuchando en plataformas de podcast. Entonces cuando dice, es que claro, usted está haciendo esto por el dinero. Güey, llevo haciéndolo 11 años, no he recibido un peso, no lo estoy haciendo por dinero. Sin embargo, ahorita no estoy trabajando, y si pudiera monetizar esto, sería interesante, porque si lo he hecho por 11 años sin un peso, y me ha encantado, me ha gustado y lo disfruto, estas conversaciones que hacemos, las que tuvimos con Sergio, con Jorge, con Andrés, o todas las que hemos tenido los dos, me encanta hacerlo, me apasiona hacerlo, me gusta hacerlo. Es decir, el ejercicio de la conversación es no solo el tema de querer llevar un mensaje a alguien, sino que a nivel psicológico es un tema súper interesante, que a veces puede ser la terapia base de la psicología, del psicoanálisis, que a veces cuando usted logra verbalizar o exponer su pensamiento, sus ideas en palabras, lograrlo estructurar en palabras, logra organizar mucho más su mente, sus pensamientos y sus ideas. Y creo que este podcast también sirve con ese fin, es decir, verbalizar todo lo que pensamos o lo que decimos o lo que creemos, porque es curioso, aquí estamos verbalizando lo que ya
verbalizamos en los dos capítulos anteriores. Y el ejercicio está interesante, no solo para nosotros, sino de nuevo, para los que nos quieran escuchar o nos estén escuchando en este momento, que pueden también ver otra perspectiva de los dos capítulos anteriores o si hasta ahora llegaron a este podcast, bienvenidos a todos los que nos están viendo, escuchando, pues una nueva perspectiva desde acá, no sé. Ujú. No, claro, y, no, y parte, pues si ya usted se va a meter con el tema de la cuestión del psicoanálisis, es eso, ¿no? Que la conversación, una vez que usted verbaliza el problema, lo entiende, porque el problema muchas veces es que usted no entiende por qué lo está afectando, no lo entiende, está afectándolo, pero usted no sabe por qué. Al convertirlo en palabras y construir una idea con ello, usted empieza a entenderlo. Al entenderlo lo puede cambiar. Cuando usted no entiende cuál es su problema, pues nunca lo va a poder cambiar, pero va a seguir sufriendo con él. Porque si, Es muy interesante. Hace muy poquito hablaba con una amiga. Un saludo a Andrea si nos está viendo. Y justo le comentaba eso, sí, algo muy bonito que yo aprendí desde la ingeniería. Es muy curioso cómo yo aplico una cosa a la otra. Solo aprendí en ingeniería, o sea, aprendí ingeniería. Esto se aprende en ingeniería, pero desde la ingeniería lo he aplicado toda mi vida y me encanta. Y en realidad ni siquiera es de ingeniería, bueno, sí es de ingeniería, pero es más de la matemática. Me congelé, espere. Espere que quiero organizar bien la frase. Entender el problema es el 50% de la solución. Esto, sobre todo en física, en matemática, se debe entender muy bien porque cuando usted le pone un problema de física o de matemática, si usted entiende qué es lo que le están preguntando, qué es lo que le están pidiendo, cómo está estructurada, qué ecuación es, si usted entiende bien eso, ya se tiene la mitad de la solución. Ya de para arriba es echar números, dar hacer procedimientos, o en física, bueno, las variables, la experimentación, bla, 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 pero ya tiene el 50% de la solución. ¿Qué hago con esto? Lo he aplicado en mi vida, toda mi vida, valga la redundancia. Y es decir, cuando se estaba en ese momento que tiene un montón de problemas a nivel emocional, a nivel económico, a nivel tal, primero que todo es entender el problema, entender por qué está en la situación que está, cómo, qué es lo que le está generando ese malestar, por qué le está afectando tanto, entenderlo. Una vez lo entienda, es claro que no es la solución, pero una vez se entienda, se capte bien cuáles son las variables, las influencias de ese problema, ok, ¿cómo lo soluciono? Si es esto lo que, si es esta persona la que me está afectando, si es esta situación, si es la falta de dinero, si es una carga, no sé, económica que tengo, si es una deuda, bueno, ese es mi problema, ¿cómo lo soluciono? Pague la deuda, haga corte de vínculo con esa persona, mejore el vínculo con esa persona, mejore sus situaciones, que claro, son tantos problemas que hay en la vida que no me voy a poner aquí a hablar de todos los posibles problemas que hay, pero sí que lo he aplicado en mi vida con las cosas que me han pasado, con problemas emocionales, con problemas de dinero, con problemas de deudas, bueno, con los problemas que se me han presentado. Me parece que es una bonita reflexión que viene desde la ingeniería. Se la comenté a ella hace muy poquito tiempo, por eso la nombro, y me dijo como, wow, es interesante, o sea, suena bien, porque ella pertenece pues a una carrera muy diferente a la ingeniería, pero me dijo, pues está chévere, está interesante. Me parece muy curiosa y quiero compartirla acá de nuevo, ¿no? Puede ser una perspectiva interesante para entender los problemas. Bueno, y devolviéndonos un poquito, es lo que estábamos hablando, precisamente el trabajo de psicoanálisis o psicológico, es eso, es cuando se logra es muy curioso, muy interesante, porque cuando se logra poner todo en palabras, conceptualizar o verbalizar lo que está pasando por su mente, se logra estructurar más, se logra entender y eso pudiera ser un paso importante, muy importante, para llegar a ese primer 50%, o sea, a entender el problema. Cuando se verbaliza se entiende porque es curioso, ¿no? Porque al verbalizarlo es como hacer esa construcción mental, ponerlo en palabras y expulsarlo es a través de un lenguaje, ¿no? Decirlo en el nivel de palabras. Al usted organizarlo a nivel de palabras, es como retroactivo, ¿no? Vuelve a ser mental, pero estructurado en un lenguaje, en palabras con las cuales usted ya puede trabajar, puede organizarlas, desorganizarlas, manejarlas, llegar a conclusiones, a reflexiones. no, y la cuestión con eso es que cuando usted construye un pensamiento, cuando usted construye, digamos, esta solución de alguna forma, este planteamiento de cuál es mi problema, la construcción de eso no solo implica conceptualizarlo, sino implica muchas cosas, implica traer memorias, implica, porque para construir esto de qué me está pasando, la única forma es que yo haga retrospectiva y mire por qué me pasó, por qué me afectó. Y esta cuestión es fundamental porque pues en la medida que usted trae esas memorias y las trae, estos problemas que se generaron en su momento y no se solucionaron, se les
empieza a buscar la solución, porque, digamos, muchos problemas quedan ahí, nunca se solucionan, y queda, pues usted puede decir el trauma, queda el dolor de nunca entender qué tenía que haber hecho, cómo lo debí solucionar, cómo debí exteriorizarlo para que la pérdida o lo que sea que haya ocurrido, de alguna forma se le dé un cierre, ¿no? Todo eso se construye en la conversación, porque en la medida que usted le preguntan su problema, la única forma como para que usted dé con la respuesta es que usted haga todo ese ejercicio. Haga el Y todo eso proceso. está implicado ahí. Sí, y también digamos que esto lo vi en un artículo, ¿dónde lo vi? Ah, esto fue una imagen de Pictoline. Pictoline es una, pues una página de Facebook, la conozco como una página de Facebook, no sé la verdad que sea en realidad. Pero bueno, ellos, Pictoline, pues suelen poner abajo sus fuentes de información, así que bueno, más o menos confío en la información de ellos. Y decía una infografía de ellos eso, decía, es muy interesante, eso, esto creo que estuvo basado en un artículo psicológico y decía la importancia de hablar con amigos, la importancia de los amigos, decía. ¿Sí, cuál es la importancia de amigos? Hablar. Entonces, ¿cómo que hablar? Y precisamente es por todo esto que estamos diciendo. Y es, claro, el solo hecho de encontrarse con un amigo, contarle mis problemas, contarle lo que sucede, así el amigo de un consejo bueno o malo, o no sé, diga lo que diga, el solo hecho de verbalizarlo, ponerlo en conceptos y en palabras, ya es un ejercicio muy interesante, que ya puede servir para solucionarlo. Igual, de pronto no quiero que la gente se lleve el mensaje que esto reemplaza a un psicólogo o un psicoanalista. Igual, a veces sí, es que claro, depende de lo difícil del problema, porque ¿qué es lo que hace un psicólogo y un psicoanalista? Que precisamente cuenta con herramientas, por algo es profesional en el área, cuenta con herramientas aún más intensas, más importantes, no sé cómo decirlo, para precisamente hacer que verbalice lo que deba verbalizar o incluso para hacer como uniones, ¿cómo decirlo? Como, sí, como tratar voy a decirlo ahora como unir lo que le está pasando ahora con quizás cosas de su crianza o de su infancia, que muy bien saben los psicólogos que la infancia es muy importante para todas las personas en cuanto a la construcción de su personalidad, en cuanto a cosas traumáticas que pudieron haber sucedido y que pudieran reflejarse en la adultez, pues por cualquier motivo, por X o por Y motivo, ¿no? Entonces, a veces el psicólogo o el psicoanalista es el profesional precisamente encargado con todas esas herramientas que él aprendió, pues, en su formación académica, de tener ese conjunto de herramientas para llevar a esa persona a conclusiones que quizás tengan relación con su infancia, con su adolescencia, con un evento traumático de su pasado, con una situación que no es capaz de dejar ir, de verbalizar exactamente qué situaciones, de guiarlo quizás a nivel emocional o a otro nivel hacia una posible solución. Digamos que la cuestión más importante ahí que de pronto hay que plantear con el profesional es que él sabe, porque es parte del conocimiento que él adquiere y de, digamos, la teoría del psicoanálisis que se ha construido, cuál es la forma en que debe interactuar con usted, cuándo debe solo escucharlo, cuándo, cuándo evitar juzgarlo o cuándo debe dar una apreciación correcta, cuándo debe corregirlo cuando se da cuenta que se está orientando de una forma obsesiva a algo. Todas esas herramientas él las tiene porque es parte de la teoría del psicoanálisis y obviamente de la teoría, obviamente de la psiquiatría y la psicología. Y toda esa cuestión, usted, obviamente un amigo no lo tiene porque pues, ¿cómo no? Claro, el amigo le da la herramienta de que lo escucha. Hay una ventaja con el amigo y es que le proporciona algo, le permite escucharse a sí mismo. Usted nunca se escucha a sí mismo, porque cuando Exactamente. usted habla, se está escuchando. Y Sí, al hablarlo, se da cuenta de que el amigo no le puede decir nada, pero al escucharse usted mismo ver lo que está contando, entiende por qué me está pasando, exactamente. concluye, da la conclusión y de hecho en mucha parte de la psicoterapia es así. El psicólogo no habla, Exactamente. solo escucha y lo induce para que se escuche a sí mismo y que usted llegue a la conclusión, no hace más muchas veces. O sea, no es necesario que él esté dando consejos, sino solamente lo enfoca para que usted converse consigo mismo sobre esas Sí, cuestiones. me hizo acordar una imagen tipo meme que llega así la persona al consultorio y está con el psicólogo, la típica silla, obviamente sí es estereotipo, pero la típica silla, como la cama esa que está así acostado, entonces es como que están así callados, ¿no? Entonces le dice, ¿por qué no estamos hablando? ¿Por qué no me pregunta algo? Y entonces le dice el psicólogo, pues porque quizás lo que usted necesite es un rato de silencio, quizás un silencio sea bueno lo que necesite para pensar las cosas.
Entonces queda oh, pues puede ser, ¿eh? Es como, es muy interesante lo que usted decía, ¿no? Saber cuándo pausar, cuándo escuchar, sobre todo cuándo no juzgar, cuándo, etcétera, ¿no? Es muy probable que usted le diga a su amigo, no, hice esto, oh, pues, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y no sé, puede ser algo que no sea tan grave, pero que a nivel perceptual de su amigo social, cultural, sea algo muy malo, No, ¿no? y puede que no lo entienda, porque la forma, Claro, en algunas cuestiones, en algunas, digamos, no sé si llamarlo adolencias, ¿sí? Digamos, para no decir patologías, la forma en que su mente funciona, las otras personas no las entienden porque su forma de funcionar es diferente y puede llegar a, digamos, a ideas o comportamientos que para otra persona son demasiado excéntricos, demasiado extravagantes y lo puedes juzgar por ello. El psicólogo no hace eso, el psiquiatra no hace eso. Él trata de enfocarlo, de mostrarle que es una otra forma de verlo, pero que sí, que puede ser que no funcione muy bien, pero no lo va a juzgar por eso. Va a tratar de hacerle entender que usted no es extraño, sino es diferente, ¿ya? Es, y eso es pues muy fundamental en ciertos, por ejemplo, dolencias. Por eso y le ni digo que siquiera, y eso ni es muy propio siquiera del conocimiento que tenga. y ni siquiera diferente, sino simplemente puede hacerle caer al revés, que es algo normal. Que puede Uh que la -huh. gente lo vea diferente, pero es algo normal. Porque se me ocurrió ahorita el tema de cuando, por ejemplo, le dicen, no, yo soy homosexual. Claro, un grupo de amigos, su familia puede decir, ah, no, pero ¿cómo? Pero wow, ¿cómo bien? Si usted es un psicólogo, un terapeuta, soy homosexual. Ok, prosiga. No pasa nada. ¿Qué pasa? No, y me siento mal porque mi mamá puede pensar esto. Ah, ¿por qué puede pensar eso? Porque usted piensa que, de pronto usted piensa que cree eso, pero de pronto no, de pronto lo puede apoyar. Es como, oh, o sea, sí puede ser, ¿no? Ya desde ahí ya comienza una serie de cosas que sí puede ser como muy útil para Uh -huh. solucionar cualquier problema o entenderse a sí mismo. Sí, es Quería, obvio la cuestión. quería traer acá una imagen que voy a hablarles un poquito del detrás de cámaras a la gente que nos está escuchando. Como somos bien inteligentes, grabamos el podcast 15 tres veces. Así que lo que ustedes están viendo el capítulo 15 ya si ya lo vieron, pues resulta que uno es el 15, uno es el 16 y otro es un 15 que no pudimos, porque salió mal por cosas. De hecho, por cosas era porque yo tenía coronavirus, no, mentiras. Tenía una gripilla ahí que igual puede ser, pudo haber sido coronavirus, pero ya estoy vacunado, ¿no? Entonces, se perdió una reflexión que la tengo acá, que pues Germán ya la conoce, pero pues vamos a repetirla. Es una imagen que subimos a Gente Inteligente que se hizo viral con el tiempo. De hecho, será interesante ver ahorita con cuánto cuenta. Uy, mira, tiene 745 reacciones y ha llegado a 56.900 personas. Esto es más gente que hay en su barrio, Germán. Es una imagen, una captura de WhatsApp en la que, bueno, voy a explicar la situación. Sí, es como una mamá de un niño que le manda, mamá de un niño, bueno, sí, mamá de un niño, puede ser mamá de un hombre, ¿no? Mamá de un niño que le manda un mensaje a su profesora, la profesora del niño. En ella le manda una foto del color rosado claro. El color rosado claro, acá lo voy a mostrar. Germán ya lo conoce, pero bueno, para Sí. la gente que nos está escuchando y quiera saber más, puede ir a YouTube. Igual, bueno, ya con la descripción que leí, pues le manda la foto del color rosado y dice: Mi bella profe, quisiera pedirle el favor de reforzar en mi jaco es el hijo, que este color no se llama color piel. Hemos decidido llamarlo color melón o rosadito. Llamarlo piel es desconocer la riqueza de colores de la piel humana, aún más teniendo en cuenta la gran familia negra que tiene mi hijo. Mil gracias por su apoyo. ¿Qué opina Germán? Yo sé que ya me dio su opinión, pero haga de cuenta que no. Igual, bueno, Bueno, para la gente que de pronto no suene tan falso, el capítulo lo grabamos ya igual hace una semana o más de una semana, así que tampoco es que tengamos el libreto de lo que dijimos. pues creo que reiterando un poco lo que me acuerdo de lo que dije y bueno, y pues dando un contexto, es la cuestión de la diversidad, ¿no? Digamos que tenemos el patrón de ver todo blanco y negro, ¿no? Y nos damos cuenta que existe un espectro en todas las experiencias humanas, en las percepciones, ¿no? Y digamos, pensar de que como lo que percibimos generalmente es el color de los caucásicos o digamos de, ¿sí?
y pensar que solamente así es la piel, el color de la piel, es limitar nuestra visión. Y hay que ver que realmente nuestra experiencia humana nos demuestra que hay una diversidad de colores. Y por lo tanto, si hablamos de la piel humana, hay una diversidad de tonos de piel humana. No solamente el caucásico, está los tonos del Medio Oriente, que es un tono, pues no sé, como acá podría decir, no sé cómo, sí, como entre negro y blanco, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo así Están que los entre, tonos, no, como así que entre negro y blanco eso es gris? ¿O qué? no, ¿cómo Son decirlo? grises, Como bronceado, ¿cómo decirlo? Como caramelado, no sé cómo, como exacto, cafecito. digamos que No, pero sí, como existen cafecito. otros, inclusive los mismos que solo llamamos negros, existen los morenos, morenos muy suaves, morenos muy oscuros, Sí, sí, sí. entonces es muy difícil decir que el color piel es solo este, porque pues es que hay tantas tonalidades y la tonalidad va cambiando dependiendo la melanina de su cuerpo que pues no pueden decir la piel es de ese color, no. No, y yo me acuerdo que algo que yo le comentaba en ese, sí me acordé de algo que le comentaba ese día, y es que también es muy curioso, que es como un concepto muy áureo, ¿no? Es como un concepto muy nórdico, Europa, nórdico, raro Ajá. de que acá hay gente, acá en los comentarios hay gente peleando, diciendo, no, no, pero ¿cómo se les ocurre decir que ese es digo, no, pero ese sí debe ser el color piel, tiene que ser el color piel y todo. La mayoría de gente que está comentando acá son latinoamericanos. Y la gran mayoría de latinoamericanos, la gran mayoría, somos morenos. Bueno, me acordé de algo que le dije ese día, porque, por ejemplo, acá en la cámara, bueno, yo soy más o menos blanco y Germán también es más o menos blanco, pero me acuerdo un día que estábamos hablando justo de las tonalidades de piel, me encontré con una australiana, pusimos la mano y wow, ella sí es blanca, o sea, ella sí, y es lo otro, casi que ni este color, porque es que casi, si uno la ve, ella no es rosada, no es rosado claro, es como una tonalidad de piel que no sé si tenga una definición de color, debe tenerla, pero que, claro, es blanca, se notaba que era bastante blanca y al lado mío, que pues de pronto los que me están viendo en YouTube me pueden ver aquí como que si me veo blanco, bueno, creo que también la luz me está dando acá de frente, si estoy haciendo trampa, pero bueno, sí me pueden ver como que soy, la verdad es que sí, sí es trampa porque sí hay como, bueno, en fin, ya me han visto, si no me han visto, ahí hay 73 videos, ajá, digo con orgullo, qué bonito, 73 videos en YouTube que pueden ir a pasar a ver cualquiera, ustedes saben que en este podcast voy mandando spam de mi propio proyecto. Para que pasen a verlo, porfas, y apoyen el canal, el proyecto, porfas. Pero bueno, sí, ustedes ya me conocerán que no soy muy moreno, sin embargo, creo que nuestro mestizaje está caracterizado por un tono de piel más oscuro y no ese rosado clarito. Es que sí, mucha gente pelea, no, el rosado tiene que llamarse color piel, son morenos, y hay muchos que sí ya tienen una tonalidad morena fuerte. Por ejemplo, acá hay un comentario que me llamó la atención, que creo que ya estaba desde ese día. Dice, pensar que así va a ser todo en un futuro, le van a llamar a las cosas como se les dé la gana, porque según ellos eso es inclusivo. Ese mensaje denota como un poco de que él piensa de que ya no hay que llamarle color piel porque hay que ser inclusivos con los negros. No, es lógica, o sea, es lógica, color piel es lo que ella está escribiendo en este mensaje. Acá dice, llamarlo con piel es desconocer la riqueza de colores de la piel humana. Ese pedacito encierra todo. Es que, ¿por qué llamarle piel al rosado claro? Es que es un rosado claro, es que no tiene color de nada. Pero ¿por qué llamarle piel cuando todos en Latinoamérica, casi todos somos morenos, mestizos? Hay muchos blancos, pero hay un montón de negros. Latinoamérica está llenísimo de negros. Estados Unidos hay un montón de negros. También hay blancos, también hay morenos. O sea, la cantidad de piel que hay a nivel mundial, pues es muy grande como para llamarle piel justo a una caracterización pues medio nórdica, europea, como tan específica que se me hace como muy, no sé, como muy extraña. Claro, y es casi como la idea del etnocentrismo donde solo vemos la perspectiva del mundo a partir de nuestra etnia. O sea, describimos el mundo solo por lo que percibimos en nuestra etnia. Pero es Y que no es entonces nuestra, es otra. bueno, me refiero que, digamos, si hablamos de que no existen razas realmente, ¿no? Porque esa definición realmente es Sí, incorrecta, razas, creo que pero sí existen etnias, ¿no? lo Como hablamos etnias, ¿no? lo Como, hablamos en un podcast, Germán, o sería bueno sí, hablarlo acá. no recuerdo si realmente eso llegamos a hablar. De pronto sí lo hemos conversado, pero no sé si en un podcast, no sé. Creo Ok, que vamos no. a comentar acá rápidamente que las razas no existen desde la perspectiva científica. No hay una variabilidad genética tan grande como la que puede haber en, por ejemplo, un San Bernardo y un perro salchicha, que es una variabilidad genética obviamente pequeño para que no sea una especie diferente, pero sí lo suficientemente grande para denominar que es otra raza. En un negro
y un color rosadito, es decir, un negro y un nórdico, rubio, ojos azules, súper blanco, la diferencia genética no alcanza a ser tan grande para definir que hay una diferencia de raza. Es decir, y esto es verdad, y por favor, aquí lo hemos dicho muchas veces, no tienen que creernos, pero investiguenlo. Les dejamos aquí la duda para que vayan a investigarlo, y eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? No creerlo porque yo lo digo y porque yo digo la ciencia dice, sino que acá lo proponemos, ustedes por favor investiguenlo, y se me fue la paloma por estar dando ese mensaje, por hacer el mensaje tan profundo que dije, se me olvidó bueno, sí, no, y es que no alcanza a ver de diferencias, diversidad, no, sí iba a decir otra cosa. Bueno, el punto es que no alcanza a ver diferencia racial. Es decir, bueno, ya ahora sí lo que les iba a decir. Es decir, toda la vida las personas que han creído que es raza, porque la gran mayoría de gente todavía piensan que es razas, y es precisamente porque la televisión, la farándula, las películas, Hollywood, las noticias, los periodistas, etcétera, muchísima gente se la pasa hablando de raza y de raza y de raza y de raza, es porque es precisamente para que se den cuenta que si lo creen aún todavía, pues toda la vida han creído en una mentira, han creído en que hay diferencia racial y es feo porque también funciona, ahí sí llevando un poquito la conversación de Jorge en el capítulo pasado, lleva a una clasificación inexistente, una clasificación falsa de decir los negros, entonces los negros son tal y los morenos son tal y los blancos son tal y los que japoneses son tal y los chinos son tal y los ta, diferenciando razas que no existen. O sea, todo el momento hemos tenido una puñeta mental que no existe desde la perspectiva científica, repetimos, desde lo que es realmente la ciencia, no una expresión genética para hacer diferenciación de raza. Así que bueno, lo interrumpí, usted estaba diciendo algo, no sé si lo recuerda, lo interrumpí precisamente para dar como ese pequeño contexto de que las razas no existen. Si usted De estaba hecho, el comentando algo concepto de de... razas casi que fue como una herramienta histórica para que una etnia dominara a la otra, porque Sí, una puñeta mental, vamos a decirlo más técnico para no decirlo tan feo, una narrativa, una autonarrativa, una narrativa. narrativa que se produjo, se dijo a sí mismo la sociedad para tener esclavos, básicamente, Y o para para creer que una justificarlo, raza es superior porque a otra. sí, exacto, si hablábamos de razas nos diferenciábamos lo suficiente para decir alguien es superior a otro, alguien es diferente. Esa otra persona que estoy esclavizando no pertenece tanto a mí, no lo puedo diferenciar lo suficiente como para poder justificar que lo estoy, que aún, casi que a un congénere lo estoy explotando, estoy Sí, violentando sus es derechos. casi como lo que hay con el especismo, es casi como decir, bueno, como es un perro y es Uh un -huh, animal y el animal es inferior porque no piensa y no tiene sentimientos y no tiene uh -huh. emociones y no tiene nada, entonces le puedo pegar patadas y le puedo humillar, lo puedo matar y le puedo tratar como se me dé la gana porque es totalmente inferior. Y es lo que hacían básicamente en el ejemplo de la esclavitud con los negros, es decir, claro, como es otra raza y es otra cosa ya diferente y puede que no tenga sentimientos, de hecho creo que la iglesia afirmaba que los negros no tenían alma, y al solo hecho de decir que son otra raza y que no tienen alma, pues ya se pueden ser tratados como una cosa, porque no tienen alma. Y eso simplemente fue una autonarrativa asquerosa para poder dar de superioridad de una raza a otra, lo cual, por favor, especificamos que no tiene ningún sentido, ya lo dijimos. Por ejemplo, las investigaciones, otra vez a partir de la ciencia, que se hacen con los perros, cuando dice, ok, es que nosotros, y eso viene a partir de Darwin, es que nosotros también somos animales. Acabamos de dar experimentalmente a través de la teoría evolucionada que nosotros también somos animales. ¿Cómo? ¿Nosotros somos iguales a los perros y somos iguales a los gusanos y a las... Sí, somos animales. Y ahí se plantea mucho el término, todos somos animales. La gente a veces lo repite y no sabe dónde. Todos somos animales porque todos somos animales. Sí, partió de un conocimiento científico a partir de Darwin, desde el establecimiento experimental de la teoría de evolución, que dice que todos somos animales cuando, entonces pusieron al humano al mismo nivel de los perros y de los gatos y de todo. Entonces, ok, igual, eso ya han sido investigaciones más recientes que ya dicen que ya, ok, el perro sí tiene emociones, se puede estar feliz, triste, deprimido, etcétera. Entonces ya es como entender más que otro animal también tiene emociones que no puedo estarle pegando patadas y quitándole una pata y humillándolo porque, a ver, no es como justo, por lo menos. Y ese acercamiento nos permite realmente, inclusive al quitar esta idea de razas y ya viéndonos casi como congéneres, nos da un acercamiento y de entender de que aunque digamos que el ser humano tiene la tendencia casi a pensar que su etnia es todo, ¿no? O sea, ver todo como que o su etnia es la más importante, o su etnia es la superior, o su etnia es su mundo,
y es a esa a la que defender y el resto no importa, digamos, entender que nuestra comunidad debe ser más grande, tener una visión más global de nosotros, vernos ya no como países o como etnias sencillamente, sino empezar a vernos como humanos, como una humanidad completa. Sí, Y eso lo es. podemos, y si lo, digamos, expandimos más nuestra mente y ya nos identificamos como animales, ya empezamos a ver que estos otros mamíferos que nos acompañan o otras especies también tienen una cercanía nuestra. Por lo tanto, no podemos sencillamente dominarlo como queramos y vulnerando maltratándolos, sí, lo que usted estaba planteando con golpearlos o utilizarlos, experimentar con ellos, porque son de alguna forma, tienen una cercanía nuestra. Hay una cercanía en la evolución que se dio que nos permite ver que somos parte de alguna forma de todo un entorno natural. Digamos que esa es la cuestión de expandirlo, ¿no? Y de salir de esa visión de, de que solo la etnia es lo que vemos. Entonces, para el caso, como nuestra etnia, digamos, por ejemplo, el que planteó el término de piel, es de este color más o menos rosado, entonces ahora vamos a decir que todas las pieles es como la expresa solo nuestra etnia. Esa es la cuestión ahí, ¿no? No, y es muy interesante lo que usted dice de esa como división. Y yo creo que es un poco natural en los humanos porque al final, pues, gran parte de nuestro desarrollo fue muy tribal y como animales sociales. Y es esa tendencia a la división por todo. Es decir, división religiosa, división por país, por bandera, división ahora por raza, entre comillas, porque eso no existe, división por grupos, por creencia, por pensamiento, por partido político. Entonces, separemos los colombianos de los venezolanos y de los panameños y de los peruanos y ecuatorianos, porque todos tienen una diferente bandera y diferente cultura y diferente acento. Entonces, listo, centrémonos en Colombia. Entonces, en Colombia vamos a separar los costeños y los cachacos y los del centro y los pastuzos y los del sur y entonces metámonos en Bogotá, entonces separamos a los que son del sur y los que son del norte y los que viven cerca a su trabajo y los que viven lejos, entonces nos metemos no sé, en una empresa ya más pequeñito, entonces los que ganan más y los que ganan menos y los jefes y que tiene una tendencia a separación de todo, o sea, de todo. Cuando, por ejemplo, ya sabe mucha gente que me encanta viajar por el mundo, yo me acuerdo que cuando viajaba a países europeos, o bueno, cuando estaba en países muy diferentes fuera de Latinoamérica, era muy bonito encontrarse con un latinoamericano. Cuando se encuentra con un latinoamericano, yo siempre decía, encontrarse con un latinoamericano es casi como encontrarse con un primo hermano. O sea, habla su idioma, entiende su cultura, entiende su sociedad, casi pareciera que se hubieran criado casi en el mismo barrio, se enfrentan a los mismos problemas, ven una perspectiva de la vida muy similar, cosa que es muy diferente cuando uno se encuentra a un vietnamita, a un japonés, a un chino, a un europeo pues de otra región de Europa, a un gringo, o cuando uno se encuentra a cualquier persona de otro país, es tan diferente porque sí, uno conoce y uno interactúa y tal, pero cuando uno se encuentra un latinoamericano o a un colombiano es como, pues, es como mi hermano, es como que entiende toda la forma en la que yo crecí, viví, mis experiencias, y ahí es cuando uno ve esa unión tan grande que hay, en este caso voy a hablar para Latinoamérica. Latinoamérica casi todos somos, es que somos tan parecidos y tan iguales, pero no. Entonces, si es Ecuador, que es un país pequeño, y es muy diferente a Uruguay, que son dos países pequeñitos y, o bueno, algo que esté más pegado, no sé, Ecuador y Perú. Entonces, somos re diferentes. Y, güey, en la frontera alguien puede vivir a 20 minutos del otro, pero no, yo soy ecuatoriano y el otro yo soy peruano y acá los peruanos son yo no sé cómo y los ecuatorianos yo no sé, son yo no sé cómo. Y, güey, o sea, esto es una línea imaginaria política que alguien trazó alguna vez para decir que usted pertenece a una bandera y usted a otra, pero esa perspectiva que usted decía, o sea, no es la división, sino es vernos a todos como seres humanos, somos seres humanos de un país, de un mundo, que pues cada uno tiene obviamente un idioma, una cultura, una sociedad, pero no hay por qué, no esperes lo que digo, esa tendencia de división llega, la dice bien, ¿no? La dice a nivel mundo, por países, y la llevo hasta a nivel de una empresa, es que es una división, pero es que es por todo es como querernos dividir, autodividirnos y divisiones externas que nos rigen a veces absurdas, o sea, absurdas. Aunque claro que esta cuestión creo que está muy impresa en el pensamiento occidental, que es la cuestión del individualismo, ¿no? Que lo plantea y que No, está muy, pero allí es igual, o sea, un coreano se ve muy diferente a un japonés. Coreano es el coreano del norte, uff, es una, no, él es otro. El japonés es diferente al chino, el chino es diferente, de ellos también se diferencian horrible. No horrible, igual que nosotros, para no decir horrible. uh -huh.
No, y de hecho lo que iba a decir era que construimos también inclusive esta cuestión del individualismo compartiendo de esta cuestión de que digamos que tenemos que diferenciarnos hasta el punto de que somos únicos ya. O sea, ni siquiera la división llega hasta el extremo de que usted es único, casi como un individuo que no puede interactuar con el otro, no es completamente diferente al otro. Y está esa tendencia de que no, yo tengo que ser único, yo tengo que ser especial y no y tengo que ser irrepetible, casi como tengo que diferenciarme hasta el extremo de que yo no tengo nada parecido al otro, o sea, se llega al extremo, que es la tendencia del individualismo, ¿no? Vernos como casi que somos solo nosotros. Sí, O sea, nos separamos hasta el punto de que no hablamos ni siquiera de que la misma empresa, sino ya somos solo un individuo, ya cada uno es solo un individuo, ¿sabes? en este punto de la conversación me gustaría hablar de algo que siempre pensé, esto lo había pensado mucho tiempo atrás y en muchas ocasiones, precisamente con esta serie de conceptos para llegar a la conclusión. Y ese tema siempre pensé que para que existiera una unidad a nivel mundial, prácticamente tendríamos que enfrentarnos o tendría que haber un ente externo que nos hiciera unir como humanidad, algo que fuera una amenaza para todos. Y lo pensé de esa manera, ¿por qué? Porque siempre que se une la comunidad, independientemente de partido político, de religión, de creencias, cuando hay peligro. Es decir, cuando si van a atacar a los colombianos y, por ejemplo, una vez, quizás para los que son fuera de Colombia, bueno, hay gente que es dentro de Colombia que de pronto no sepa, alguna vez, hace muy poco tiempo, hace unos 3 años, sobrevoló por Colombia un bombardero ruso. No, no pasó nada, no, afortunadamente pues solo sobrevoló. Pero es como que ahí sí hay unión. Entonces todos los colombianos, ah, ¿cómo así? Que el sistema de defensa y que, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué está pasando con nuestro país? Y entonces ahí se vuelve una unión porque hay como un peligro. O las regiones, ¿no? Se unen, pero porque hay un peligro. Yo decía, sería muy interesante que hubiera como, sí, algo que ataque a los humanos para hacernos unión de entre todos nosotros. Pero yo dije es que la única posibilidad de que pase esto es que venga una civilización extraterrestre y nos Ah, extermine. casi lo que plantea en Watchmen, ¿no? Que es la final para lograr la paz, es lo que plantea, ¿no? No sé, Porque no sé, pero déjeme terminar el no argumento. sé si Entonces, ha como visto que esa serie, Watchmen, ¿no? ¿No? no, Los vigilantes, sí. déjeme terminar el argumento y le digo, entonces como que siempre imaginaba esa forma en la que si algo nos atacaba, si yo dije la única forma es que, claro, que viniera una civilización extraterrestre y nos atacara, claro, y ahí sí, se lo juro que no, unidos como humanos podemos atacarlo. Pues eso siempre mantuve ese pensamiento y como que lo dejé allí, botaba, rinconado, así como alguna vez le decía a Germán, son esos pensamientos que se pierden en el universo, porque eso ni siquiera se lo comenté a nadie nunca hasta hoy. Pero ¿qué pasó? Un día inició el coronavirus. Inició un virus que nos llegó a atacar a toda la humanidad en todos los rincones del planeta y fue muy interesante porque yo recobré eso y yo dije, wow, la única forma que se me ocurrió fue un ataque extraterrestre, pero nunca pensé en un virus y ese es el momento. Y me pareció muy bonito que en muchas partes del mundo sí hubo como esa unión humanos de un ente externo que nos está atacando para tratar de unirnos, para tratar de compartir mensajes, de llenar las redes de información de información sobre coronavirus, de información a veces alentadora, de música. Los grupos artísticos, algunos surgieron mucho más, por ejemplo, los podcasts, los videos de YouTube crecieron y era como una unión de humanidad de que todos estamos enfrentando el mismo problema y somos tan frágiles ante una amenaza que está exactamente igual para todos, que yo dije, uy, me pareció en cierta forma y en ese aspecto, obviamente, para de pronto que no se sientan ofendidas personas que sufrieron mucho con el coronavirus, pero esa fue una parte, un pedazo pues muy bonito de esa unión humana que pienso que en algún momento hizo falta. Obviamente al final, es que la humanidad, yo no sé por qué es así, al final pasa coronavirus y todo vale verga y todo vale igual y todo ya se va a la verga, pero No, bueno, y usted ve una ahora sí comento. perspectiva, ¿no? Porque realmente con el coronavirus también mostró, por ejemplo, cómo los países desarrollados acapararon las vacunas y fue esa cuestión de que primero nos protegemos nosotros y otros países que no tenían las Y después los herramientas, no pobres. tenían, exacto, ellos que se mueran y que sobrevivan como puedan. De todas maneras, sí se vio el egoísmo. Entonces, creo que Sí, sí, sí. no fue O tan sea, ideal como usted pensó realmente, ¿no? no, Pues no, sí, sí sí fue hubo ideal, esas sí expresiones, fue ideal, pero sí fue ideal. Lo que pasa es que el tiempo avanzó y el tema que usted habló fue cuando yo hubo vacunas, pero acuérdese que pasamos como un año sin no, pero yo vacunas. no hablo de las vacunas, sino cuando los equipos, por ejemplo, los Ah, respiradores, ok, cuando comenzó la crisis y que los ok, países desarrollados tenían la industria, pues ellos respiradores. primero acapararon y construyeron toda su infraestructura
y acapararon y las otros países que no tenían la tecnología para desarrollar estos respiradores, pues ¿qué pasó? Pues finalmente estas murieron, muchos murieron porque obviamente Pero no existían después, respiradores en ese al, momento. al final es como todo se puede ver desde la perspectiva positiva y negativa, porque claro, eso fue perspectiva negativa, pero por ejemplo, en ese mismo ejemplo, la perspectiva positiva fue que hubieron donaciones gratis, o sea, por fin, por lo menos por un momento, partes dejaron de pensar en plata y en capitalismo y donaron muchos equipos y enviaron algunos recursos, entonces también se vio una parte bonita, pero sí, si usted puede ahorita usted me puede sacar otra parte negativa y yo otra positiva y yo otra más negativa y usted, sí, o sea, todo tiene una perspectiva positiva y negativa al final, pero sí, usted me iba a comentar algo de una serie que me está interrumpiendo ahí, no me interesa. Es que esa noción la plantea Watchmen, por ejemplo. No sé si ha visto esta Watchmen. No se sabe que yo series solo he visto dos, que es How I Met Your Mother y No, esta es una serie, creo Ay, que está Cosmos. basada en un cómic, inclusive, creo. ¿Está basada en qué? Creo que está basado en un cómic, Ah, que no. es de este Manhattan, que es un Doctor personaje, Manhattan. el Doctor Doctor Manhattan. Manhattan. Pero No sé si no. entonces, no No, lo he visto. acuérdate que yo sé, o Lo que él sea, plantea, realmente digamos, series de no, nada. el final, aunque no, pues no sé si contarlo porque se lo daño o no sé. No, nunca la voy El a ver. punto, Nunca, pero el punto con diga, esto es spoiler que, alert. Diga, spoiler alert. spoiler De cuál? alert, ¿De cuál? ¿De cuál? Watchmen. De Watchmen. El que esté escuchando esto, esté viendo la serie o quiera verla, no sé, saltenos 5 minutos. No, saltenos 3 minutos. Ah, diga al final. A ver. Digamos que lo que plantea uno de los personajes que finalmente se da cuenta, porque lo que plantean en la serie es que va a ocurrir un holocausto nuclear y que finalmente los países se van a destruir con bombas nucleares. Es, digamos, la perspectiva, porque pues creo que la serie es antigua y era cuando existía la amenaza nuclear. Uno de los pues vigilantes, porque no eran héroes exactamente, porque pues sus comportamientos no siempre era tan bueno que digamos, ¿no? Entonces, él plantea la cuestión de que la única forma de salvar a la humanidad y lograr lo que se plantea al final de la serie, que es la paz mundial, es construir un enemigo común para todos, para toda la humanidad. Entonces, hace un plan para que el personaje principal, o el personaje más, no principal, sino el héroe más poderoso de todos, que es el Doctor Manhattan, parezca que él hizo un atentado contra la humanidad y creo que destruye dos ciudades importantes, creo que una es en Estados Unidos y otra en Rusia. ¿Y eso no es Y una este película? hecho, ¿No es es una una película? película, sí. ¿Y no me acabo de decir que era una serie? Nos No, acabó de que tirar digo que todos 2 años. esa película está basada en una serie, creo que en un cómic, creo que está basada en Usted eso. dijo es una serie que está basada en un cómic. Así fue que dijo. Entonces es una película que está basada en un cómic. Sí. Igual puedo estar equivocado y los del podcast devuélvanla y van a ver No, que igual sí no sé fue. si realmente Watchmen hicieron serie, pero yo me vi fue la película. Y es Ah, esta no, la cuestión. película sí me la quería ver, ya no me diga el final. Ya, pero ya dijo el final, ¿no? No, no lo he dicho. Pues dígalo sin el final, dígalo sin el final. O si puede o no se puede, porque ya como que. Sí, la cuestión es que digamos que el que escritor plantea la cuestión de que la única forma de unir al mundo es construyendo un enemigo global para la humanidad, para que la humanidad no le quede más alternativa que unirse. Y que sea un enemigo tan poderoso que no haya forma de que de forma individual, digamos, una nación pueda enfrentarlo. Se requiere toda la humanidad para enfrentarlo. ¿Ya? Me cuento hasta ahí, creo, para no dañarle, digamos, mucho la serie. Mucho, o sea que ya la. ¿Sí ve que dijo la serie? Perdón, la película. Es que sí, usted dijo, es una serie basada en un Okay. cómic. Y yo, ¿cuál serie? ¿Cómo está la serie? ¿Cuál serie? Yo no dije serie. Todo está grabado, esta vez todo está grabado. Bueno, no sé si tenga algo para finalizar. Me gustaría finalizar como con la reflexión que empezamos o con el tema que empezamos. Es que reflexión no fue ninguna reflexión, fue un tema. Con el tema que empezamos y es que esto creo que lo dijimos fuera de cámara. Es interesante aquí decir en el podcast y es que pues es muy interesante tener una tercera persona con un pensamiento diferente y conocer su perspectiva, su forma de ver las cosas desde otra área que nos pueda alimentar. Y digo nos, a Germán, a mí, a todos los que nos están escuchando, ojalá pues
o escuchen todos los podcasts porque sí que pues hay pues creo que se vuelve interesante y creo que también hay algunas reflexiones interesantes, pero sí que es interesante que venga una tercera persona, nos proponga pues su punto de vista o nos muestre cuál es su perspectiva de una situación y creo que es más enriquecedor. O sea, aquí pues, estoy planeando unas 3 personas más, aquí para pronto para los que nos están escuchando, que ojalá vengan, ya le hice la invitación solo a uno de ellos, creo que ahorita, creo que apenas acaba este podcast, bueno, ahorita es muy tarde, pero mañana creo que le va a hacer la invitación a las otras 2 personas y vamos a tener 3 personas más y ojalá pues las personas que ya han venido, tengo 4 personas, una ya me confirmó para la otra semana, señores, así que ya tenemos otro invitado por ahí, voy a invitar 3 más y a ver si los que han venido pues repiten, también para hacer una conversación bien interesante. Y no, pues quería decir eso, que está muy interesante tener esa otra perspectiva adicional, esa tercera perspectiva, para que quizás también lo que nos escuchen, pues ya oiga, sí pienso, no sé si puede ser posible que después de un tiempo, quizás nuestra argumentación se haga predecible. ¿Cree que pueda pasar? Porque, claro, o sea, por ejemplo, este es el capítulo 18, ¿no? Por ejemplo, si nos escuchan, sí, 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 ¿verdad? Sí, yo diría que, claro, digamos, obviamente nosotros Mucho tenemos una cuidado. perspectiva, ¿no? Pero que, digamos, está más enfocada en las ciencias naturales y en la ciencia. Pero de todas maneras, en la medida que conversamos con filósofos y con otras personas, nos damos cuenta que nuestra visión debería ampliarse y que deberíamos leer de otros temas para realmente ampliar nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, no creo que, sí, obviamente, digamos que mantenemos esta línea enfocada en la ciencia, pero de todas maneras nos abrimos a conversar y a cuestionarnos desde otras disciplinas. Entonces, digamos que no Germán pensaría. no me estaba poniendo cuidado, pero yo le estaba preguntando que si ese es el capítulo 18. Y ese es el capítulo Porque 18. precisamente iba a decir que la gente que nos haya escuchado por 18 capítulos, quizás ya se haga una estructura o una idea de nuestra estructura de pensamiento más bien, y pudiéramos volverlos predecibles. ¿Cree que eso pudiera pasar? Pues es que creo que finalmente, en la medida que vamos avanzando, creo que nuestras temáticas van a empezar a mutar, ¿no? Vamos a ver Claro, que ya tenemos que hablar de otros temas como tal. Digamos que al comienzo estábamos como libre. en calentamiento de que conversamos de los temas que ya hemos discutido, que conocemos, pero en la medida que vamos avanzando, pues uno se plantea nuevas ideas y plantearía otro enfoque. No, igual que ahora acabo de acordar algo que comenté como en el capítulo 3 o 2 a los inicios de este podcast, y fue que de pronto para los que no han escuchado los primeros capítulos, fue que esta idea me surgió del podcast precisamente porque Germán y yo tenemos este tipo de conversaciones muy a menudo, continuamente. Y acabé, o sea, casi que se me olvida la razón por la cual inicié el podcast, y acabé de recordar de que usted y yo nunca tenemos, o sea, usted y yo nuestras conversaciones nunca somos repetitivos. Obviamente, si hay cosas que repetimos, hay cosas que tal, pero siempre usted y yo, fuera del podcast, porque es que el podcast nació fue de una conversación, no al revés, siempre tenemos una cantidad de temas que lo que usted y yo a veces decimos a modo de sorpresa es que nos sorprendemos a veces que no paramos de hablar. Es como que yo no entiendo cómo hacer para que no se nos acaben los temas. Y creo que es como mi autorrespuesta, ¿no? Pienso que si entre nosotros llevamos como ¿cuánto, güey? Como 13 años hablando, 14 años hablando muy continuamente y no se nos han acabado los temas, pues pienso que no. Y además que en el podcast sí podemos repetir temas de los que hemos hablado por 14 años, porque como nadie nos ha escuchado esos temas, sí, sí, no, creo que tenemos podcast para rato, gente, no se preocupen, va a haber podcast para mucho rato. Y ya, entonces que no sé, creo que cerramos este capítulo por acá. Sí, yo creo. Ok, listo, entonces, ¿quiere decir algo para cerrar? Pues no, no, ya digamos que redondeándolo, digamos lo que usted plantea, fue fundamental y lo que fue que fue prácticamente muy, muy continuo de que fue el capítulo 17 y 16 donde tuvimos dos conversaciones Sí. desde la filosofía, inclusive fue, pero cada uno lo planteó de forma diferente. Y claro que muchas veces nos sorprendimos, sobre todo en el capítulo 16 porque no era, o sea, la visión que teníamos de cómo iba a ser el podcast nunca fue así, o sea, no pensamos que íbamos a hablar en cuestiones filosóficas así, o sea, que íbamos a plantear esta cuestión ya en términos tan filosóficos.
Obviamente la Yo, cuestión yo, con yo la apenas, conversación. yo apenas tenía una pista porque ya había hablado con él, apenas tenía como una pista, pero no estaba seguro. Germán sí que estaba totalmente en ceros. Aquí de pronto para la gente que ya vio el capítulo 16, pues íbamos a hablar, a hacer un capítulo completo sobre la ceguera, la invidencia. Y la verdad de lo que hablamos de invidencia fue, no sé, muy como el 10% del programa y el capítulo completo fue de filosofía, que igual fue muy interesante, fue muy, muy interesante. Pero sí como que, como se dice acá en Colombia, nos cogieron con los calzones abajo de la conversación. Igual el capítulo 17 fue un poquito igual, porque me acuerdo que usted me había mostrado unos textos que había preparado y yo también la verdad preparé como unos textos y Y la nos verdad, la conversó mucho conversación en eso. fluyó, claro, fluyó más por otro lado, que está Ujú. interesante, que fue muy bueno. Pero y también, oye, le iba a comentar eso, también nos cogió un poquito desprevenidos, ¿no? ¿Usted cómo lo cogió? No, era lo que esperaba, pero Ok, claro, digamos que en cierta manera me tocó casi que como volver a las ideas que tenía, enfocarlas en lo que estaba surgiendo en su conversación y tratar de aterrizarlas, porque pues obviamente claro, usted va con unas ideas o claro, algo que, pues no es que uno tenga realmente un libreto, pero usted ha leído y tiene ideas para exponer y pues claro, obviamente esas van a cambiar en la medida que usted converse y se da cuenta claro. no las puedo plantear ahí porque ya lo que él me ha planteado no cuadra y no hay forma de meterlo, ¿no? O sea, ya no puedo expresar esta idea porque la conversación se fue por otro Se fue lado. para otro lado, sí, sí me sentí así en algunas partes. Que, por ejemplo, iba a hablar una parte de la memoria y de su división, y apenas lo dije como un comentario de las tres tipos de memoria que hay a nivel neurobiológico, apenas lo dije como un comentario pequeñito, pero como que lo iba a explicar más. Pero la conversación surgió muy bien. Ok, listo, entonces para no alargar más, gracias, Germán, por estar acá. Bueno, Gracias a hasta todos luego. los que nos escucharon o nos vieron. No olviden seguir y se me olvidó cómo es que me despido. Interactuar con cada una de las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, chao, Germán. Chao.